Amado, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente junto con mi esposita en este día muy especial de Viernes Santo, que en el mundo entero recuerda el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo por nosotros los pecadores. Nosotros no éramos dignos de recibir tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia de parte de nuestro Dios, pero así es, así demostró Él su bondad y su misericordia. Esposita. Buenos días, familia de Dios, que el bendito Señor Jesucristo les colme de grandes bendiciones hoy en este día, un día muy conmemorable realmente, especial porque estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que sea de Él es maravilloso realmente. En verdad, Dios ha sido bueno y estamos aquí nuevamente con el afán y el propósito de alabar, honrar y bendecir su santo nombre. Amén. Amén. Como siempre, antes de iniciar y compartir la bendita palabra de Dios, mi esposita tiene el privilegio de orar por las necesidades de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no tiene necesidad? Todos dependen, mientras estamos en este cuerpo que es tan, como es limitado, con tantas fallas, necesitamos nosotros siempre el auxilio y la presencia de nuestro Dios. Que recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo como es en Santiago 4:7, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí. Entonces mi esposita va a orar por las necesidades de la iglesia. Amada familia, todos tenemos necesidades, pero la necesidad más grande es de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Dios. Él es nuestra necesidad. Él debe estar imprentado en nuestros corazones la necesidad de orar y de clamar sin desmayar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Ponga usted si está saliendo de viaje, si está yéndose a disfrutar de esas vacaciones, pues póngale a Jehová de los ejércitos en primer lugar. Él es el primero, no es el último, familia. Él es el primero y el primero. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Vamos a orar y ponga todo ponga delante de la presencia del Dios omnipotente, porque Él es Dios, ¿sabe? Y si alguien no se va de vacaciones y si alguien está pendiente de nosotros, es Jehová de los ejércitos, ¿sí? Porque Él ha prometido en su palabra que no nos dejará, que no nos desamparará, que todos los días estará con nosotros. Bendito sea el Señor, bendito sea el poder de la palabra cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre, hoy venimos delante de tu presencia, mi Redentor, mi Salvador. Tú eres grande y poderoso, omnipotente, Dios mío, Señor. A ti clamamos con todo el corazón en esta mañana, reconociendo que tú eres Jehová de los ejércitos, Padre mío. Y al único santo Dios verdadero le damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración en esta mañana al Padre, al Hijo y al bendito Señor Espíritu Santo que tiene poder. Hágase conforme tu voluntad en esta mañana, mi Dios, Padre Santo, y ponemos a todo el pueblo, la gente que esté mirando, escuchando, los que no conocen, los que sí conocen, bendito Dios, que hagan un par en su vida y se detengan a escuchar la bendita palabra de Dios, que es refrigerio a nuestra alma y a nuestro espíritu, y trae, Señor, trae paz a nuestros corazones, bendito Rey. Te lo ponemos en tus manos. Si el pueblo está viajando, Señor, guárdalos. Si están en el camino, Jehová, están en sus actividades, están con necesidades, si están enfermos, Señor, si están desanimados, levántalos, Cristo de la gloria, porque usted es el aliento de vida, porque usted es nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestro Dios omnipotente. Aleluya. A quien clamamos con todo el corazón y reconocemos que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, que ovejas de su prado. Dios mío, ayúdanos, Padre, en esta mañana. Bendito Señor, lo ponemos en tus manos, decretado, como dice su bendita palabra. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Padre Celestial,
Oramos en el nombre de Aleluya, su amado bendito. Jesús y le damos la gloria al Gloria a Santo Dios. Espíritu, la Bendito. bienvenida en esta mañana y en sus hogares, en sus casas y en sus corazones, que haya paz, bendito Señor. Todo esto te lo pedimos, oh Espíritu Santo, en el nombre glorioso de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amada iglesia, recuerden, miembros del cuerpo de Cristo. No hay problema grande delante de un Dios altísimo. Todos los problemas son enanos. Y recordemos, apliquemos lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No piense que los problemas son suyos tan grandes que va a estar agobiado o derrotado. Recordemos que nosotros no luchamos por una victoria, luchamos desde la victoria y desde la victoria que obtuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario sobre Satanás, sobre toda hueste, potestad maligna. Y ahora en este día mi esposita va a empezar la primera parte en la que vamos a hacer referencia una y otra vez al sacrificio, el sacrificio perfecto, único, aceptable a nuestro Dios, el que pudo complacer completamente la justicia divina, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Adelante, esposita. Amor, gracias. Bendito Señor, sabe que hoy estamos celebrando y es un día muy especial que es Viernes Santo, ¿verdad? Realmente este viernes es muy especial. Yo recuerdo cuando era niña, pues desde el domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, eran muy conmemorables, muy, como se dice, vivir una vida santa, como dice la palabra, porque en los antiguos, pues uno veía como ellos en una comunión, en una oración, ni siquiera se podía bañar, ni siquiera se podía decir ni pío, nada, no se podía hacer nada, porque realmente estábamos como conmemorando ese dolor y ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque Él puso su vida a cambio de la de nosotros. Él hizo todo el sacrificio para que nosotros fuéramos salvos, para que seamos sanos, bendecidos, levantados y prosperados. Y tan solo una cosa pide Él. ¿Sabe qué pide Él? El amor, que seamos obedientes, que nos encajemos en la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y como espada de filo que traspasa la media de la coyuntura de vuestros huesos y se hace carne en nuestra vida. ¿Sabe qué, familia de Dios? Ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Cuando nosotros podemos solamente ver la pasión de nuestro Señor Jesucristo, realmente a uno le parte el corazón de ver cómo sufrió Él, cuál es su dolor tan grande que Él llevó. Pero ¿sabe qué? Él nos dio ejemplo de humildad, de amor y de sencillez, porque Él puso su vida a cambio de nosotros. Y nosotros no podemos hacer muchas veces ni perdonar, ni nada y vivir en una vida desbaratada, sin temor y sin temblor. Pero Jehová dice que Él vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Aleluya. ¿Sabe, familia de Dios? Esa es la palabra que nos dejó escrito el bendito Señor. ¿Sabe? El amor que fue, Él se entregó el todo por nosotros. El vivo ejemplo de Jehová de los ejércitos, que Él fue a la cruz sin chistar palabra, ¿verdad? Por eso vamos a hablar acerca de lo que dice, de la bendita palabra de Dios, que dice, mire, dice, este día muy especial es Viernes Santo y que en el mundo entero se celebra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Vea pues, familia de Dios, Dios fue a la cruz, Él llevó, y no solo eso, Jesús pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, todas nuestras cosas. ¿Sabe que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados? Pero Jehová vino a salvarnos, a liberarnos. Ese era el plan que Dios, el Abba, tenía para enviar a Jesús de Nazaret, que venga a la tierra, porque a Él sí le duele una alma, le duele
que nadie parta de este mundo sin conocer de Cristo, sin aceptar como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque a Él le dolió, con su vida, con su cuerpo lo pagó en la cruz del Calvario. Todo lo que nos correspondía a nosotros. Bendito sea el Señor, bendito sea la palabra. Clamamos con todo el corazón y debemos encajarnos en lo que dice la palabra. La verdad, digo algo, pues antiguamente los antiguos comían fanesca lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo era el domingo de Pascua, donde se comía una comida de banquete realmente, pero entre la semana, era una semana muy conmemorable, muy así, pero que ni siquiera se podía chistar palabra, ni siquiera se podía decir, ni siquiera le dejaban bañarse, ni peor ir a cortar, a trabajar. No, ¿sabe por qué? Los antiguos sí le tomaban en serio lo que dice la Semana Santa. Bendito sea el Señor. Porque decían, es santo, santo, es Dios santo, poderoso. Yo recuerdo de mi abuelita, sí, era muy estricta en eso. Y ella daba testimonio con su vida, verdaderamente, que ella era una buena cristiana. Porque ella se sacaba el pan de la boca para dar al huérfano, a la viuda del desamparado. ¿Sabe por qué? Y cada semana, pues cuando pasaba esta de la Semana Santa, ellas hacían una olla gigante de fanesca, iban a dejar al vecino, iban a dejar acá. Eso se llama amor. ¿Sabe qué? Eso se llama amor, compartir, es el amor que Dios nos dio ejemplo. Vamos a leer lo que dice leamos Juan, ¿sí? ¿Sí? O esto. Juan. Que está hablando del amor. Y ya vamos a leer lo que dice en Juan 3:16. Mire lo que dice. Mire, este versículo lo sabemos todos, no es nuevo. Todos lo sabemos y debemos saberlo de memoria y estar más que en la memoria, estar aquí guardado. Porque lo que está en el corazón, ¿sabe qué? Eso difícilmente se va. Mire lo que dice, que la palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Señor Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, estoy mal. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga, que dice, vida eterna. Esa es la palabra de Dios, la bendita palabra que debemos encajar en nuestros corazones, que Él, por amor, Él es amor y Él también es fuego consumidor. Pero Él no quiere que nosotros nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que lleguemos a la meta. El camino del cristiano en este planeta Tierra no es fácil, señores, no es fácil. El que perseverar hasta el fin, dice, será salvo. Tenemos luchas, sí, pruebas también. No dice la palabra, ya venidos a Cristo todo será color de rosa, no dice eso. Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero creed, confiad que ya venció. Y si tenemos a Él, que es nuestro ayudador, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro pronto auxilio, Él es el todo por el todo, nuestra vida va a ser más fácil. ¿Sabe qué? Nuestra vida va a ser más fácil porque tenemos en quién apoyarnos, tenemos a quién pedir el socorro, tenemos a quién conversar. Él está pues las 24 horas del día, solo depende de usted, porque Él está con los brazos abiertos para escucharle todo lo que usted quiera hablar con Él. ¿Sí? Porque Él dice que Él ya nos conoce. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabe cómo nos llamamos, ya sabe de qué necesidad tenemos, porque está escrita en la palabra. Si Él dice que Él mira lo que dice, si las aves de los cielos que nos siembran y sean, y Él no les falta que comer, y ustedes no valéis más que las aves de los cielos, pues lo que está escrito, amada familia, no se borra, porque lo que está escrito con el dedo de Jehová se cumple en la palabra. Él está ahí atento, sus oídos, al clamor de los justos, al clamor de aquellos que quieren hablar y conversar con Él. Él no le ha dejado ni le ha desamparado, pues usted tiene, si hay problemas, dificultades, vaya
vaya a su presencia, doble sus rodillas y declare todo lo que usted quiere vivir, pues declare, confiese, porque mire lo que dice, esto sí la recomiendo, dice la bendita palabra, el que confiese su pecado y se aparte hallará misericordia. O sea, Él es santo, 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 santo. En Él no hay corrupción, en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Él se hizo pecado por nosotros y por eso llevó en la cruz del Calvario todo lo que nos correspondía a nosotros, familia de Dios. Él es santo y entonces Él sí, lo único que Él quiere es que confesemos nuestros pecados y nos apartemos de Él. De todo pecado, de toda iniquidad, porque Él no es pecado, Él es santo, 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 Dios de toda la creación. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué nosotros a veces nos ahogamos en un vaso de agua? Porque no hemos aprendido a confiar, a creer. Y a veces los problemas y las dificultades nos ahogan y no le damos lugar a Él. En nuestra fuerza queremos hacer todo, pero la bendita palabra nos dice, mire lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, quiere decir un solo Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloriosa palabra. Esta palabra, ¿sabe qué, familia de Dios? Debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Sí, porque ¿qué dice la bendita palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. En su corazón debe estar lleno del gozo del Señor y la confianza que tenemos. No estamos solos, nunca nos ha dejado. La bendita palabra dice, todos los días estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? No dice hasta hoy, dice hasta el fin. Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que tiene poder. En eso nosotros tenemos que marcar la diferencia de que usted es hijo, lavado, justificado y perdonado por el poder de la sangre del Cordero de Dios que tiene poder. Aleluya. Esa es la palabra que nosotros tenemos. No estamos solos. Problemas sí vamos a tener. Pero ¿sabe qué? Él dice en la bendita palabra, no te dejaré ni te desampararé. El que a mí viene no lo echo fuera. Dice que Él es Dios grande y poderoso y Él está atento al clamor de los justos. Él dice, mire lo que dice, a mí me impacta esto cuando dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Ese fue el sacrificio realmente que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que murió por usted y por mí. Y lo menos que podemos hacer, familia de Dios, vivir en una vida de intimidad y comunión con Él, en tener un corazón agradecido, porque lo hizo todo. Realmente yo me he dado cuenta que estamos viviendo en un mundo alocado, un mundo que está realmente, corre para acá y para allá, y a Él le han dejado a las espaldas. Y no es así. Él va delante de nosotros, abriendo camino, abriendo paso. ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué, familia de Dios? Ese fue el sacrificio. Ese fue el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Que no estamos solos ni desamparados. Tenemos un abogado, un juez justo. Él no se vende ni se compra. A Él no le puede coimar ni nada porque Él es real y poderoso. Y Él pesa la balanza justa. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice. Primera de Juan. Mire lo que dice Primera de Juan. Mire lo que dice Primera de Juan 4, 9, 10. Dice 9, dice. En esto se mostrará el amor de Dios para con nosotros. Miren lo que dice. En esto, miren lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por Él.
Mire lo que esta palabra dice. Mire. Esto es tremendo lo que dice. Mire, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. Aleluya. Vivamos, para que vivamos por Él, para que vivamos por Él, familia de Dios. Para que vivamos por Él. Aleluya. Pero vivamos con Él, ¿cómo? ¿Haciendo lo malo? ¿Haciendo lo que a Dios no le agrada? No, haciendo lo bueno. Que hallemos gracia y el oportuno socorro delante de la presencia mismo del Dios omnipotente. Que vivamos, ¿sabe qué? Siguiendo sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Sabe que en todo lo que dice la bendita palabra, hay dos palabras claves? Solo dos. Claves que deben estar en la vida del cristiano, en la vida de todo el mundo. El amor de Dios en nuestros corazones. Y la cosa más grande y que realmente, ¿sabe qué? La que muchos no se puede, no caben en mucha gente, el amor al prójimo. Wow, qué tremendo. Mira lo que dice el primero. Dice, el que ama, el que no ama, no ha conocido a Dios. Miren lo que dice. Esto es poderoso, familia. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, familia de Dios. Y uno sabe que uno va por amor a Dios, uno hace por obediencia a Él, uno se somete, porque así dice la bendita palabra de Dios, que tenemos que someternos a lo que dice la palabra, y a creer y a confiar de que grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice en Isaías, ¿sí, no? Sí, 53. Mire lo que dice en Isaías 53, lo vamos a leer. Isaías dice la bendita palabra, bendita palabra. Mire lo que dice en Isaías 53, del 3 al 5. Mire lo que dice. Yo le digo algo. La palabra de Dios, la bendita palabra, es para vivirlo. Vivir, familia de Dios. De su boca debe haber palabras que dice de bien y no de mal. En su boca debe estar la esencia misma de lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dejó escrito. El amor. Sabe que y muchas veces nuestro corazón no está lleno de amor. ¿Sabe de qué está lleno? De amargura, de ira, de resentimiento. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi esposito ayer, ¿quién ha venido a vendar los ojos del Espíritu y que no le deja ver y ni le deja escuchar? El enemigo, porque él sabe que le queda poco tiempo, ¿sí? Y él sabe que viene a robar, a matar y a destruir. Pero dice la bendita palabra, el que dice que Cristo vino a darnos, ¿qué dice? Vida y vida en abundancia. Aleluya, bendito. No temeremos, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, aunque contra mí se levanten guerras. Nosotros estamos confiados en nuestro Salvador. Digan lo que digan, ¿sabe qué? Yo le decía a mi esposito, estoy así de las noticias, no quiero noticias. ¿Sabe por qué? Porque realmente es lo mismo, pero vamos nosotros a doblarnos y sabe que nuestro espíritu se contrista y dice, Dios mío, ¿cómo hemos podido vivir así en este país y en el mundo entero con tanta cosa, tanta maldad? El enemigo no tiene límite. El enemigo, él quiere arrasar con todo, pero Cristo vino a darnos vida. ¿Sabe? Nosotros lo único que tenemos que hacer como creyentes,
creyentes, aquel que crea en la palabra y confía en el Dios a quien clamamos y predicamos. ¿Sabe qué? Lo que dice la palabra, el que a mí viene no lo echo fuera. Clamar, doblar nuestras rodillas y clamar, interceder y buscar el rostro del Creador mientras pueda ser hallado. Glorioso. Miren lo que dice en Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué tremendo. O sea, ¿sabe? Él no le está pidiendo su casa, él no le pide su auto, no le pide nada. ¿Sabe lo que le pide? Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Yo le decía en la mañana que estaba en su presencia, le decía, Señor, yo soy tu ofrenda. Yo ofrendo mi corazón, te ofrendo porque no tengo más que darte. Yo soy tu ofrenda, Señor. ¿Qué podemos darle si Él lo tiene todo? Solo, pero ¿sabe qué? Te podemos ofrendar el corazón, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. No lo desprecia, familia de Dios. Mira lo que dice. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Qué tremendo. A mí me duele, ¿sabe qué? Mi alma me duele, mi espíritu, mi corazón. Cuando Él llevó todo para que usted sea sano, para que usted sea libre, para que usted sea bendecido, para que usted sea próspero, para que sean hijos alineados a la palabra, para que sean, ¿sabe qué? Para que vivamos en una vida de santidad, de comunión y amor hacia Él. Eso fue el propósito de Él. Mire lo que dice. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue... el castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por su llaga y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya estamos curados, familia de Dios. Ya estamos sanos, estamos bendecidos. Hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Está en la palabra, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que tener una dieta, una vida alineada a lo que dice la palabra, sin zamparse todo lo que asome. Y me puedo comer esto, me puedo comer el otro, me meto tantas cosas. No, dice la bendita palabra que cuidemos el templo, que es este cuerpo del Señor Espíritu Santo. Bendito sea Dios llamado. Vamos a uno más, creo, porque ya mismo. Uno más, vamos, ¿verdad? Vamos uno más. Y no quisiera dejar pasar este versículo. Hay más, sí, pero quisiera hablar de este que realmente... Mire lo que dice. Vamos a leer este versículo, ¿sabe qué? Ustedes, el Israel. Nosotros somos el Israel porque venimos a estar injertados en la rama del olivo verde. Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice aquí en Deuteronomio 6:4. Mire lo que dice. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno. Mire lo que dice. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno, no hay otro fuera de Él, familia de Dios, no nos confundamos. Él no está en la cruz del Calvario, Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él vino aquí a la tierra, caminó,
llevó sobre sus hombros, sobre su espalda, sobre su cabeza la corona de espinas, sobre sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados. Y lo más terrible, ¿sabe qué era? ¿Sabe qué fue? Que le clavaron, le pusieron en la mitad de los dos malhechores. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué? Le pusieron ahí como que si fuera él un pecador, como que si fuera pero él no era pecado. Él sí hizo pecado por nosotros. Tremendo, familia de Dios. Esa es la diferencia que nosotros debemos marcar, la diferencia de que verdaderamente, ¿sabe qué? Somos hijos del Rey de Reyes, lavados, perdonados y justificados por la sangre del Cordero de Dios, porque su sangre fue derramada. Mire lo que dice. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Este es un mandamiento grande y poderoso que Dios dice. Mire, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Ese es el amor que debemos, sobre todo, dice, amarle a Él con todo, que Él esté pegado a usted, que cuando usted vaya y hable con Él, eterno, el santo que Él está allí, ¿sabe qué? Confiese todo lo que tenga, digo, quiera ser libre, sano, bendecido y prosperado. Nosotros tenemos a dónde ir, no está solo, lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, pues así es, familia de Dios. Si algo debemos creer y confiar, lo que está en la palabra es real, porque salió del corazón del Omnipotente. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Wow! Ahí está un mandamiento grande y poderoso. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿sabe cuál es? Vamos a leer. Y este sí es como se dice. Mira lo que dice. Y este sí es, para muchos, chuta que ese sí es un problema. Mire lo que dice, porque eso no hay nomás. Se ha visto porque dice 37. Mire lo que dice, vamos a leer lo que dice. ¿Sabe, familia de Dios? En el mundo del cristiano no debe haber egoísmo, ni haber quién es más, quién es menos, porque tenemos a un Dios vivo y poderoso, es el mismo, Él no cambia. Él no cambia ni cambiará jamás. Mire lo que dice. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vuelve a repetir. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El primer y gran mandamiento. Escuchen bien esto. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! La cual, familia de Dios, no se ve, ni se oye, ni se siente, porque no hay el amor de Dios. En el uno que da la vida por el otro, Dios lo hizo por nosotros. Él se entregó y él dio la vida suya por nosotros. ¿Sabe que un día estábamos en un lugar y comimos un ajenjo? ¡Wow! ¿Usted ha probado el ajenjo? Eso pasó, Dios lo llevó sobre sus cuerpos, sobre sus hombros, sobre su cabeza, sobre sus manos, sobre sus pies. Él se entregó por todo. Y mire lo que dice. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
nosotros mismos, familia de Dios. ¿Qué palabra? ¿Sabe qué? Esta palabra de Dios no debe estar, no solamente porque hoy es Viernes Santo, no solamente porque será sábado de Pascua y Domingo de Gloria, no. Todos los días de nuestra vida, amar al Señor tu Dios y reconocer. ¿Sabe que hay personas que cometen errores y no reconocen los errores? Dicen, no, yo no. Lo importante, ¿sabe qué? Aquí en la bendita palabra, ¿sabe qué? Reconocer nuestros errores, reconocer nuestras fallas y confesar. Dice, sí, cometí nuestros errores, nuestras fallas. ¿Por qué? Porque queremos ser libres, sanos, bendecidos y levantados por la palabra. Porque Dios dice, mire, en Juan 3:16, que Jesús dice, porque de tal manera Dios envió a su único Hijo, Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia de Dios, sigamos en el camino. Esta carrera no es de quien avanza más, ni quien... no, esta carrera es que todos lleguemos a la meta, con el mismo propósito que tenemos, que Dios es Dios y Él dice que al final Él nos dará, dice, la corona. O que nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero seguir conforme la palabra, conforme está escrito, esta bendita palabra, esta palabra gloriosa que nos da vida. Yo le decía a mi esposo, qué tremendo. Bendigo a la persona que me hizo que aceptara a Cristo. Claro, era tan joven, tenía 15 años, claro, uno refunfuñaba y todo, pero bueno. Fuimos, que dice, separados, marcados para este día de victoria, familia de Dios. Les amamos, bendiciones del hogar. Amén, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios, y gracias, esposita, y es palabra de Dios. Vamos a continuar con el tema, no vamos a desenfocarnos, y así está publicado también el tema en la página de Facebook. Dice, tema, la eficacia de la sangre del Cordero de Dios, derramada en la cruz del Calvario en favor de la humanidad. En lo que respecta a la redención, no solo de su pueblo Israel, sino también de toda la humanidad, nuestro bendito Padre Celestial, que es la mente más sabia, la más brillante, la más amorosa y la más misericordiosa del universo, proveyó por amor al mundo entero a un único y suficiente libertador, sacrificio. Se refiere a su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Pero ¿dónde nosotros vemos por primera vez la referencia acerca de la sangre de un cordero? Nada más y nada menos nos trasladamos hasta Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel fue esclavizado por 430 años. Y cuando Dios decidió sacar a su pueblo, porque Dios cumple sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, les dijo que el pueblo de Israel heredarían la tierra donde ellos vivieron como forasteros. Y así sucedió. Después de 430 años, Dios envió a su siervo Moisés, pero que tuvo que aplicar la mano de hierro ante un rey, faraón de Egipto, y un pueblo bien difícil, bien rebelde, los esclavizadores, porque Satanás siempre querrá mantener al pueblo esclavizado. Pero a los 430 años, Dios mandó 10 plagas, y en la 10ª plaga, recordarán, cómo fue liberado gloriosamente el pueblo de Israel. Y finalmente les ordenó, ya vamos a ver cómo fue esa maravillosa liberación. Y también nos enfocaremos en algo cuando ya fueron liberados, ya en la tierra prometida. Dios les proveyó también la sangre de ciertos animales que Dios mismo los consideró limpios, para que al cometer faltas, el pueblo de Israel, faltas, hierros, pecados que son realmente y muchas veces inevitables, porque nuestra alma y nuestro espíritu habita en un cuerpo que es realmente, que viene desde el origen, el pecado original, amados.
Por lo tanto, somos débiles y somos propensos a cometer muchas fallas. Para eso les proveyó ciertos animales que ya lo vamos a ver. Pero eso no era nada más que símbolo, nada más que es importante enfatizar que los sacrificios de los animales en mención utilizados para expiación de los pecados del pueblo de Israel, debido a su imperfección, eran tan solo una sombra, un simbolismo del sacrificio único, perfecto e inmutable de lo que vendría más tarde en el tiempo de la dispensación de la gracia. Y se trata nada más y nada menos que la sangre de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, que libre, voluntaria y deliberadamente Él mismo se ofreció en la eternidad para venir a morir en la cruz del Calvario. El justo por los injustos, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, y Él se ofreció. ¿Para qué? Para que los que creemos en Él obtengamos salvación y vida eterna. Sí, y miren, dicen, la sangre del Cordero Pascual, sinónimo de vida para los primogénitos del pueblo de Israel y sinónimo de muerte para los primogénitos de los egipcios. Ya como hemos dicho, por primera vez en la historia de la humanidad, Dios mostró a Israel y al mundo entero que el sacrificio del Cordero Pascual y su sangre aplicada correctamente los libró de la muerte. Como dijimos, símbolo perfecto de nuestro Señor Jesucristo que vendría después. Y esto está en Éxodo 22, 21 al 23, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esto lo confirma en Hebreos 11:28. Dice: por fe, hablamos de Moisés, que instruyó al pueblo de Israel, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Dios hace diferencia entre Israel y Egipto, entre el pueblo de Dios y el que no lo es, entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y eso está escrito, recordemos en Malaquías 3, 17, 18, dice, y serán para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y en ese día, y les perdonaré, dice, como el padre que perdona al hijo que le sirve. Y sí, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia, y veréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que tiene respeto de Dios y el que no lo tiene. Dios nunca pone en el mismo saco a sus hijos, a sus siervos, como a los que andan de espaldas y tienen un estilo de vida pecaminoso y abominable a Dios. Y también confirma en Éxodo 12, 25, 27, y dice: cuando ellos entren en la tierra prometida, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este vuestro rito?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, y cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y libró a los primogénitos de Israel. Dice: entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Cómo no adorar a un Dios
que sí mira y ve. Porque recordemos lo que dice en Primera de Pedro 3:12, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a nuestras oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen iniquidad. La diferencia fue tan y tan evidente que los primogénitos de los hijos de Israel fue liberado milagrosamente después de aplicar en sus casas conforme al mandamiento que Jehová los dio. Pero como dijimos, los primogénitos de los egipcios no. Veamos cómo ratifica la palabra de Dios en Éxodo 12:29, dice así: y aconteció a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí, aunque sea hipócritamente. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Es decir, ellos dijeron, si empezó con los primogénitos, todo Egipto podía ser muerto. Y el último dice, en 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. ¡Qué diferencia! Como dijimos, ya en el Antiguo Testamento y en la tierra prometida, en lo que respecta a la redención y perdón de pecados para el pueblo de Israel, Dios en su infinito amor y misericordia y gracia con su pueblo elegido, les concedió un medio o acceso para la reconciliación con el Padre Celestial, que por cierto es santo, santo, aleluya, santo. Y ese único medio eficaz establecido por Dios para ese tiempo y fin fue la sangre de los corderos, machos cabríos, becerros, etcétera, animales limpios, que Dios mismo los consideró limpios, ofrecidos en sacrificio en lugar del pecador. Hay que enfatizar, como dijimos, que todos esos dos sacrificios no eran sino la sombra o el simbolismo de lo que vendría después del verdadero y único y perfecto sacrificio eterno para la humanidad. Como habíamos dicho, Dios estableció que la sangre de las víctimas ofrecidas en sacrificio en favor del pecador era el único medio de reconciliación con su santidad del Dios. Levítico, eso está como es establecido en Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y ya en el Nuevo Testamento, miren lo que dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Bendito Dios. Así es como operaba este rito en el Antiguo Testamento, como la sangre de las víctimas ofrecidas en sacrificio hacía expiación por el pecado. Y así está. Y si en Levíticos 4, 32, 35, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüelle el holocausto. Después con su dedo el sacerdote
que era el elegido por Dios, tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y la quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le será y hará el sacerdote expiación de su pecado que había cometido y le será perdonado. Así operaba. Pero vamos a ver que esta gracia que Dios le dio al pueblo de Israel para la expiación por sus pecados era limitada y condicional, limitada porque el absoluto sacrificio es el del Señor Jesucristo. Amén, y era también condicional. ¿Cómo tan condicional? Dios había establecido la sangre del sacrificio de los animales limpios, como ya dijimos, como una gracia o un medio para estar a cuentas con Dios. Pero el Señor, que es muy específico, les dejó bien claro de que este rito era tan solo para cubrir los hierros o pecados no de muerte. ¿Cuáles eran estos errores, debilidades? Así como muchas veces dicen mentiritas blancas. No hay mentiritas blancas, pero así es el ser humano. A veces por conveniencia miente, y así es. Y dice, y lo confirma la bendita palabra de Dios en Levíticos 4:2 y 4:28-29 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, si en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y el sacerdote la degollará en el lugar del holocausto. ¿Saben? Esto estamos hablando de pecados, hierros, no pecados de muerte. ¿Cuáles eran los pecados de muerte? Pecados de muerte, por ejemplo, un asesinato, la rebelión, pecados de muerte, era el adulterio, la fornicación, hechicería, brujería, etc. Con esos pecados no había expiación. Simplemente el infractor debía pagar con su vida y pare de contar. No obstante, los hijos de Israel, libre, voluntaria y deliberadamente, habían desvirtuado completamente el verdadero propósito divino de estos mandamientos y creyeron erróneamente que aunque su estilo de vida fuere pecaminoso y abominable delante de Dios, sí, aún cometiendo pecados de muerte, como ya dijimos, pensaban que sí, ellos ofrecían en sacrificio una víctima, ya todo estaba borrado y aquí no ha pasado nada. Eso era totalmente una equivocación, un error terrible. Y saben, dice, toda causa tiene su efecto. Dice, en este contexto de apostasía y de rebelión, Dios les habla al pueblo de Israel y les compara con lo peor, y les dice en Isaías 1:10-14, y les dice: príncipes de Sodoma, miren, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Compara con lo peor. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí vana ofrenda para hollar mis atrios? Dios mira y pesa los corazones. Si un corazón está totalmente de espaldas a Dios y viviendo en rebelión,
¿Cómo, qué ofrenda puede presentar y ser acepta delante de Dios? No, y esto es, por eso es que Dios les exhorta. En Isaías 1, 16, 17 le dice enfáticamente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras y delante de mis ojos dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, justicia social y justicia delante de Dios. Porque dice en Isaías 1:20, las consecuencias de la desobediencia son terribles. Y dice: si quisierais y fuereis rebeldes, si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho. Wow. Recordemos lo que dice: tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Bendito Dios. Pero Dios, el Padre Celestial, sabía que la única forma de rescatar al mundo era que dice, haciéndose hombre, y en la persona de Jesucristo se humanizó. Esto es justamente lo que Dios hizo. El Logos, el Verbo divino, el Verbo preencarnado, se ofreció voluntariamente en la eternidad para ofrecerse como un sacrificio perfecto que satisfaga completamente la justicia de Dios en favor del mundo. Y por eso dice en Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito Dios. Hay que enfatizar de que antes de que el Verbo o Logos divino se haga carne, Él fue engendrado por su Padre Celestial y ya en la eternidad. Y así estaba profetizado. Dice, porque en Hebreos 1:5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice: yo le seré el Padre y él me será hijo. Es decir, para que se convierta en Padre Celestial, Él necesitó engendrar un hijo. Y solo hay un hijo, como dijo el unigénito, aleluya, el único Hijo de Dios. Y lo ratifica en Salmo 2, 6, 8, dice: pero yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. ¿A cuál Rey? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya. Y conforme se acercaba el tiempo de la dispensación de la gracia, Dios revela a sus siervos los profetas su advenimiento a esta tierra como Hijo de Dios, es decir, 100% Dios, y como Hijo de hombre, nacido de mujer, 100% hombre. Así fue. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aleluya, aleluya. Mira en Isaías 9, 6 y 7, qué preciosos esos títulos divinos que ostenta el Hijo de Dios. Y después dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Aleluya. Bendito Dios.
Finalmente, el cumplimiento de su promesa de enviar a su Hijo amado al mundo para salvar a la humanidad llegó en el tiempo exacto de la dispensación de la gracia. Porque Dios no se adelanta ni se atrasa. Dios es exacto. Y esto es lo que se cumplió, las profecías dadas así. Dios envía su mensajero al ángel Gabriel y le anuncia a María la Virgen, esa asignación de parte de Dios dada a ella. Y así está escrito, dice: aleluya. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Aleluya. Y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué hermoso es hallar gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aleluya. Equivalente a Mesías, Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Aleluya. Saben, Jesús aquí nos revela que Jesús nunca llevó los genes de José en su sangre, porque Él no fue contaminado con el pecado original. Por eso dice aquí en Lucas 1:34, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí el ángel le responde, le dice: mira, esta es la verdadera naturaleza y la procedencia, como Dios en su infinito. Él es el único omnipotente que puede hacer las cosas imposibles posibles. Y en Lucas 1:35 le dice el ángel, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, aleluya, será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Y porque María la Virgen concibió en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo, y el niño pasó gestándose 9 meses en su vientre virginal. Él tiene el título divino y humano de Emmanuel, primero Emmanuel, que dice Dios con nosotros, y también como Hijo de Hombre. Y eso se ratifica. En Isaías 7:14 dice: por lo tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre, Jesús mismo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como Hijo de Hombre, podemos ver maravillosamente en Daniel 7:13-14. La pregunta es: ¿quiénes eran los perdidos? ¿Quiénes estaban perdidos y muertos en delitos y en pecados? Aleluya. En Efesios 2:1 dicen: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Aleluya. Jesús en su omnisciencia sabía perfectamente que el divino propósito de su Padre Celestial era que venga a esta tierra y da su vida en favor de la humanidad, para que todos creamos en Él, los que creamos en Él obtengamos salvación y vida eterna.
y no Gloria a Dios, no aleluya, ocultó santo, nada a poderoso sus Dios. discípulos, los reveló abiertamente el propósito divino. Y en Lucas 9:22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y eso dijo a Jesús, aleluya. Y diciendo, dice, Jesús sabía que su sufrimiento en la cruz del Calvario ya estaba profetizado. Ya eso estaba en el Salmo 22, no lo vamos a decir. En el Salmo 53, del 3 al 5, ya mi esposita lo dijo. Y dice, Dios declaró Jesús a sus discípulos su voluntad de morir en la cruz por nosotros, por nosotros los pecadores, y que obviamente estaba en perfecta armonía con la voluntad de su Padre Celestial y de su Santo Espíritu. Y en Juan 10, 17 y 18 dijo, Señor Jesús enfáticamente, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y Él dijo, nadie me la quita, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito Dios, aleluya. Qué bueno que es el Señor. Y Él, ¿sabe? Fue a la cruz sabiendo, todo lo sabía. ¿Cómo está ahí? Recordemos ese sufrimiento que Él tuvo. Primero Él tuvo dos agonías. Primero una agonía física y una agonía espiritual. En la agonía, recuerden en el Getsemaní, cuando les lleva a sus discípulos amados, a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice, les habló abiertamente, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Y entre tanto Él fue más adelante y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como usted. Cuando regresó sus discípulos durmiendo, Él dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una horita? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, mire esta agonía, la agonía espiritual que tuvo ahí en Lucas 22, 44, dice, y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. No era solamente su sufrimiento, porque Él iba en unos momentos, iba a morir, literalmente, iba a ser asesinado. Era también de que el hecho de que Dios cargó sobre Él el pecado del mundo entero, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, no pecador. Y Jesús, en la cruz, Jesús sufrió momentáneamente el único instante eterno de la separación de su Padre Celestial, porque a su Padre Celestial, a su Hijo, no le veía como un Hijo santo que estaba en el seno, le veía pecado. Y por eso dice en Juan 27, 46, cerca de la hora novena, que es la hora del sacrificio, que sacrificaban el Cordero de Dios, los corderos para la expiación de los pecados, que eran las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo hizo por amor a nosotros. Y Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Jesús, antes de exhalar su espíritu y con el último aliento de su vida, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir esa consumación? Es la máxima expresión de que todo lo que Dios le envió a hacer a su Hijo amado, Él lo hizo a la perfección. Él dio, y la obra más perfecta, que Él dio su vida por su amada iglesia.
por todos los miembros del cuerpo de Cristo que hemos de creer en Él. En Juan, ya estamos terminando, en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y la demostración más objetiva de amor por nosotros, los pecadores, es el que derramó su preciosa sangre en expiación por el pecado, por los pecados. ¿Cuál sangre? Es la sangre la más pura, la más limpia, la más diáfana, la más inmaculada, la más santa del universo. Esa sangre, como dijimos, que no estaba ni siquiera contaminada con el pecado original, porque Jesús jamás llevó en su naturaleza humana, peor en la divina, los genes de José. Él tan solo fue un padre adoptivo, pero sí llevó los genes de su Padre Celestial, porque Él fue engendrado por su Padre Celestial a través de su Señor Espíritu Santo. Por eso tiene el único título del universo, que es el Hijo del Dios Altísimo. Y por pasar 9 meses gestándose en el vientre virginal de María, la Virgen, Él tiene el título humano, como dijimos, de Emmanuel, o Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre, tan solo fue susceptible de ser sacrificado, y lo fue. Y esa sangre preciosa es la que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebelión y de toda perversidad. Y con esa sangre, y por esa sangre preciosa, los que creemos en Él tenemos salvación y vida eterna. Y por ese sacrificio de Jesús, dice también la bendita palabra de Dios, que por sus heridas nosotros somos sanos. Amén. Sanidad para nosotros. Muy bien. ¿Saben? Esta es la pregunta, como se dice, de cajón. Niño, niña, jovencito, jovencita, varón adulto, mujer adulta, anciano, anciana, todos los que están escuchando, no es casualidad. En Dios no hay casualidades. No, Dios tiene ya programado todo. Si en el plan de Dios ya estaba usted para ser salvo, y esta es la palabra, este es el momento correcto, porque dice la palabra de Dios: hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad para que usted abra su corazón. Y como dice Romanos 10, 8 al 10, dice: esta es la bendita palabra de Dios que predicamos, que cerca de usted, cerquita al alcance de usted está la salvación. ¿Y cómo obtiene la salvación? Tan solo dice que si nosotros creyéramos de todo nuestro corazón que por amor nuestro bendito Padre Celestial desde el cielo ideó un plan de salvación para nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados, y que si cree que por amor envió a su Hijo amado para que Él entregue su vida en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores, nosotros seremos salvos. ¿Y qué más dice? Como con un contrato, para que sea legal, necesita la firma, y esta firma es que nosotros, simplemente usted diga: Jesucristo es el Señor, porque en Hechos 4:12 dice la bendita palabra de Dios: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la que nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este es el momento de inflexión, y nosotros le vamos a guiar junto con mi esposita para que usted pueda sellar para siempre y cambie para siempre el rumbo de su vida. Una vida que estaba directa al infierno, se direccione al cielo. Esa vida suya que estaba rumbo a la muerte eterna, cambie de dirección a la vida eterna. Y una muerte que estaba supuesto a ser condenado con Satanás, sus ángeles y los hijos de desobediencia, ahora vamos a pasar eternamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 manifestaciones gloriosas de sí mismo en un único Dios, perfecto en unidad e indivisible. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponga su mano
derecha en el corazón y con la izquierda alce su mano muy en alto pidiendo misericordia y diga: Padre Celestial, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, según el lugar donde nos escucha, diga: he escuchado la bendita palabra de Dios y reconozco que soy un pecador, que mi vida ha sido de espaldas a nuestro Dios, por lo tanto yo me merecía la muerte eterna, pero por creer en Jesús, usted, Papito Celestial, me da la oportunidad de cambiar ese rumbo y ahora tener salvación. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, para la gloria de Dios Padre. Desde aquí en adelante, Padre, pongo mi vida, encomiendo mi espíritu, mi alma, todo mi ser a usted, a su cuidado, y sé que usted es fiel hasta la muerte, y viviré para siempre con usted y sus redimidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Se hizo la oración de fe, créase, que dice la bendita palabra que cuando hay un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo. Y cuanto más hoy, un día tan especial, un día tan glorioso, que la bendita palabra haya llegado a lo profundo de sus corazones y verdaderamente, ¿sabe qué? Haya cambios. Porque no es cuestión de estar 50, 40 años en la iglesia que no haya cambios, no. Dice la bendita palabra: el que nace del agua y del espíritu, somos nuevas criaturas. Nuevos es nuevo, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Por eso vamos a hacer, manténgase en el camino. ¿Sabe qué? Aquí nosotros vivimos en este planeta Tierra y Dios nos ha dado la oportunidad de vivir cómodamente, ¿verdad? Disfrutar, de mirar, de ver el paisaje. ¿Cuánto más en el cielo se podrá imaginar las calles de oro, mar de cristal? ¿Cuánto más allí en el cielo y estar con los ángeles del Señor y estar ahí con los redimidos y con Él mismo a poder disfrutar? Eso no tiene precio, familia de Dios. No pierda su salvación. Por el amor de Dios, no pierdas su salvación. Agárrese, como decía, ¿no? Agárrese con uñas, con manos, con toda la fuerza de su corazón. Agárrese de Él, porque Él, dice, al final nos dará la corona de victoria. Amado Dios y eterno Padre, damos gracias, bendito Redentor. Este día ha sido un día de victoria, cielos abiertos. Honramos tu presencia y te adoramos al que todo lo puede, todo lo sabe, mi Dios. Nada imposible para ti, papito lindo. Honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al bendito Señor Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestra guía, nuestro sostén, el que lleva, Dios mío, cuando estamos cansados, lleva la oración, Señor, intercediendo por nosotros, por cada uno, bendito Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que los guardes, que los bendigas a cada familia, parentela, todos los que hayan escuchado, nuestras hijas, que vean realmente la revelación del cielo y el conocimiento de la palabra, Dios mío, que haya unos corazones sanos, un corazón rendido a Jehová de los ejércitos. Hay poder en el nombre de Jesús. Y uno mismo, Señor, ser testimonio verdaderamente que somos la sal de la tierra, la sal de este mundo, porque si la sal dejara de dar sabor, Dios mío, no tiene sentido, es insípido todo, Dios mío. Te lo pedimos, te lo imploramos y te lo rogamos, Padre mío. Guarda a nuestro presidente, guarda todo el gabinete, guarda este país, Dios mío, Señor. Ten misericordia del país del Ecuador. Dios salve al Ecuador, Dios salve al Ecuador. Padre mío, en tus manos encomendamos por la palabra que tiene poder, porque está en la palabra, que todos los que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, será hecho, en el nombre glorioso de Jesús. Atamos tu espíritu de revancha, de venganza, retaliación que quiera contraatacar la oración, la palabra, nuestra salida y nuestra entrada, Jehová de los ejércitos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros yernos, Padre, nuestra parentela están guardados en los cuencos de tu mano, Jesús de Nazaret, y nadie de ellos se perderá, porque todos vendrán al arrepentimiento y al conocimiento de la palabra en el nombre de Jesús. Padre, te damos toda la adoración y bendecimos el pueblo de Israel, bendecimos tu tierra bendita, guarda Jerusalén, los muros de Tel Aviv, Israel, Jerusalén, bendice, Dios mío, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, esta palabra sellada y cubierta con el poder de la divina sangre del Cordero, en el nombre glorioso de Jesús.
Amén y amén. Amén. Familia de Dios, shalom, shalom, paz y gozo, una bendecida Pascuas. Amén. Shalom, shalom.